Buenas noches, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Tertulia de Noche. Usted se está preguntando cómo va a estar la economía en el año 2022. Sobre todo que en estas discusiones de la política nacional se ha hablado de que se debe aprobar préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Hay preocupación por la crisis de los contenedores que hay en el mundo, donde todo se está poniendo más caro. Algunos artículos, sobre todo, se están poniendo muy caros. Usted no sabe si el próximo año va a subir o no la tasa de interés del préstamo, del que usted tiene para la casa, el préstamo para el carro, si en verdad la tasa básica pasiva puede subir. En fin, son preguntas que se hacen muchos de los costarricenses, sobre todo que en esta época ya algunos han recibido el aguinaldo, otros tendrán tiempo hasta el 20 de diciembre, y quieren disparar sus recursos o bien pensar en que el próximo año la condición económica puede variar y sobre todo que hay cambio de gobierno. Recuérdense que en febrero vendrá un nuevo gobierno y puesto que ellos van a tener también su aplicación de la política monetaria en el país, aparte de un contexto internacional en que estamos viviendo. ¿Qué vemos todos los días? Que los precios suben, ¿verdad? Los huevos están por las nubes, el precio del petróleo, a pesar de que ha bajado en Costa Rica, los combustibles han llegado, creo que a los precios que no teníamos desde hace 7 u 8 años. En fin, sentimos que todo está más caro. Incluso vemos escasez de artículos en algunas de las tiendas o en los almacenes en que vamos. Testigo de eso son los artículos navideños, ¿verdad? Uno va a algunas tiendas a comprar algo y ya no encuentra algunas cosas o las considera muy caras. Bueno, son cosas que uno se pregunta día con día qué va a pasar el próximo año, si hay o no cierta incertidumbre por si debo comenzar a construir casa o mejor me espero. El hierro está muy caro, el cemento está muy caro, los materiales de construcción y sí todo está muy caro. Eso tendrá a bajar. ¿Qué va a pasar con el precio del dólar, por ejemplo? Si en estos momentos es mejor tener deudas en dólares o en colones. Muchas de las preguntas que siempre nos hacemos y que vemos noticias en diferentes periódicos y medios de comunicación que alguna guía nos está dando. Pues bien, hoy queremos conversar con alguien que realmente conoce de este tema, es un gran experto en economía. Vamos a hablar con Roy González, un buen amigo. Roy fue en 2 ocasiones viceministro de Hacienda, también fue gerente del Banco Central, estuvo también en la Bolsa Nacional de Valores, es consultor de empresas y conoce mucho de este tema y le agradecemos mucho que igual que en otras ocasiones nos ha acompañado, hoy nos vuelva a dar una visión de cómo podría estar la economía el próximo año, sobre todo en esta transición que estamos viviendo a nivel nacional, ¿verdad? Vemos muchos, 26 candidatos presidenciales y todos disparan promesas, aseguran que van a hacer una cosa, que la otra, que el empleo, en fin, pero de verdad que vamos a escuchar la opinión de Roy para que él nos oriente un poco de qué debemos tomar en cuenta para el próximo año y algunos comportamientos que van a suceder, digamos, de la política monetaria tanto del país como a nivel internacional. Roy, gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido nuevamente a Tertulia de Noche. Es un gusto conversar con usted. No, verdaderamente el gusto es para mí, Álvaro, muy agradecido por su tiempo y muy ansioso de conversar un poquito sobre economía y sobre cómo vemos el panorama para el próximo año. Tal vez nos alcance el tiempo incluso para hablar un poquito de política. Claro, no, indudablemente, sobre todo en este periodo de transición. Roy, ¿cómo cerramos este 2021 y cómo abrimos el 2022? Sobre todo con algunas cosas que yo mencionaba en la introducción, ¿verdad? Se habla de crisis de contenedores, ¿verdad? Hay crisis de transporte en Estados Unidos, el dólar se disparó, el petróleo, a pesar de que ha bajado, todavía sigue por las nubes y vemos que todo va en aumento. ¿Qué está pasando por ahí? ¿Qué proyecciones se ven para el 2022? Muy bien, sí, claro. Álvaro, yo voy a permitirme compartir la pantalla de mi computadora claro. con ustedes para mostrarles algunos apuntes pocos que hice por acá para tratar de que sea más fácil seguir la conversación. Pues ahí usted nada más me cuenta ahí estamos, perfecto. Perfecto, muy bien. Entonces, tal vez Álvaro, para comenzar a reflexionar un poco de eso, como usted bien pregunta, digamos, ¿cómo cerramos el año 2021? Vamos a ver. Primero hablemos un poquito del contexto internacional, ¿verdad? Teníamos un
una economía mundial, digamos que en el 2020 sufrió mucho las secuelas de la propagación del virus del SARS-CoV-2, ¿verdad? De la enfermedad del COVID-19. Y entonces eso hizo que la economía mundial en el 2020 se contrajera un 3,1%. Es decir, la necesidad de restringir la movilidad de las personas en general impactó fuertemente el mundo. Ahora en el 2021 no hemos terminado de salir de este tema, pero conforme las economías comienzan a retomar un poco, digamos, una nueva normalidad, tenemos una expectativa de que este año el mundo crezca un 5,9% y que el próximo año crezca un 4,9%. Ahora, como usted bien lo decía, hay algunos países que están experimentando algunas presiones de inflación, mucho ligado al desajuste en las cadenas de logística. Entonces, uno de los casos que se menciona, como usted bien lo indica, es el tema de la famosa crisis de los contenedores, ¿verdad? Que es básicamente que luego de que el mundo se paraliza un poco, cuando comienza a repuntar, y en algunos países avanzados repunta muy rápido, como que de alguna manera la cadena de logística no está bien aceitada todavía. Y entonces incluso hay variables o hay algunos índices, como por ejemplo el índice de carga seca del Báltico o algunos otros que siguen el precio de los contenedores y que tal vez a escala local, lo que significa es que, por ejemplo, un contenedor de 20 pies que en algún momento costaba $3,000 traer de Asia, de un pronto a otro cuesta 10,000 o 12,000. Y entonces, como usted bien lo indica, imagínese usted lo que era un contenedor, por ejemplo, de juguetes. Si ese contenedor ahora caben los mismos juguetes, pero el barco o el traslado le cuesta, le pasó de 3,000 a 12,000 dólares, ciertamente hay gente que del todo ya no está en el negocio o hay muchos que van a tener que trasladarle al precio de esos juguetes o de lo que fuera que trajeran en ese contenedor ese aumento en los precios. Y entonces lo estamos viendo en otros países y efectivamente ya lo estamos viendo también local. Tal vez la única noticia un poco más positiva de eso es que sí parece ser que esto es un proceso que comienza a normalizarse y que entonces lo peor de la crisis de contenedores posiblemente debiera estarse viviendo ahora hasta hacia fin de este año y se espera que a mediados del próximo año comience a retomar, digamos, un poco esa normalidad de los servicios de logística y otra vez volvamos a contenernos un poco. Pero eso igual significa que si hay algunas compras no esenciales que de pronto uno pensaba hacer para este fin de año, podría ser que sea conveniente en algunos casos posponerla unos 6 meses, porque sí a fin de año vamos a encontrar precios más elevados porque los costos de transporte han aumentado muchísimo. Ahora, tal vez aquí dos cosas, una positiva y otra no tanto. La primera es que nosotros obviamente somos un país que exporta mucho y entonces el que el mundo crezca más rápido es muy bueno porque tenemos una mayor demanda externa por las exportaciones costarricenses. Pero lo que pasa ahí hay dos cosas, ¿verdad? La primera es que este tema de los contenedores que usted bien mencionaba. La otra es que los bancos centrales en el mundo tienen, tienen la necesidad de evitar que la inflación se les salga de control. Y entonces, conforme las economías mundiales comienzan a fortalecer su crecimiento, eh, hay una tendencia de que los bancos centrales en algún momento van a comenzar a subir tasas de interés. Y entonces, el entorno de tasas de interés internacionales históricamente bajas que vivimos en los últimos 8 años, en algún momento podría ser que se esté aproximando a su fin y que entonces, conforme la economía mundial se fortalece, también las tasas de interés internacionales podrían subir y eso nos genera algunos impactos no deseados. Entonces, como de una de cal y otra de arena. Hay una analogía que a mí no me gusta mucho, pero es bastante ilustrativa, y es que dicen que el banquero central es como aquel individuo que cuando una fiesta se pone demasiado buena, se lleva el guaro. ¿Verdad? Es un poco para evitar el recalentamiento de las economías. Claro. De alguna manera, si la economía comienza a fortalecerse mucho, el Banco Central tiene que comenzar a subir tasas de interés. O sea, hablando, por ejemplo, del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos de América. Y eso
lamentablemente repercute sobre las tasas de interés también locales. Ahora, si uno se pasa, digamos, a lo que, eso es un poco el mundo. Ahora, si nos pasamos un poco más a escala local, a escala de Costa Rica, tenemos un 2021 que está marcado como por, por diferentes, digamos, variables en las cuales yo diría que la mayor parte han sido positivas. Vamos a ver, pero que también tienen dos caras, ¿verdad? Como toda moneda, esto tiene dos caras. Entonces, la inflación, por ejemplo, que lo que mide es el aumento general del nivel de precios, hasta octubre de este año llegó a 1,96% y probablemente va a andar, bueno, de hecho, en los últimos 12 meses anda como por el 2,5%. ¿Qué pasa ahí? Esa inflación no es muy alta, pero en parte no es muy alta porque el empresario está enfrentando una demanda muy débil y entonces, en función de esa particularidad, el, el empresario no logra trasladarle a los el ajuste de sus costos a los precios y eso hace que se mantenga contenida la inflación, pero como decía, tiene ese pecado de que en parte es porque la demanda es muy débil, porque la economía es muy débil y eh, no logra sostener, digamos, aumentos de precios. Ahora, el Banco Central, que se preocupa mucho por la inflación, lo que ha dicho es que su expectativa en esta dirección es que la inflación se va a mantener baja en los próximos 24 meses. O sea, que eso digamos, es un tema que digamos que está ahí digamos, por algún tiempo. Tal vez ahí el otro tema que tiene que ver mucho con eso, o que también es importante en esa dirección, es que la proyección de crecimiento también para el 2021 es significativamente mejor que la del año anterior, y de hecho el Banco Central ahora en octubre, bueno, el 1 de noviembre más formalmente, de hecho actualizó su proyección de crecimiento. La pasó de un crecimiento del 3,9% proyectado para 2021 hasta un 5,4% y de una proyección del 3,7% en 2022 a un 4,5%. Y en parte esto es el resultado de eso que comentábamos, que vos bien lo decías, del aumento de la demanda externa, o sea, de que el mundo está creciendo más fuerte y particularmente todo lo que tiene que ver con los sectores de zonas francas, por ejemplo, están creciendo bastante. Y la otra cosa tiene que ver con que el consumo está también un poco fortaleciéndose. Conforme nos dejan salir un poquito más, ¿verdad? Entonces la gente tal vez La gente gasta a más. comer a un restaurante, gasta un poquito más, ¿verdad? Y entonces efectivamente, como usted lo dice, ese consumo de los hogares eh, va mejorando. Y la otra cosa que mejora es la parte de construcción, pero principalmente de naves industriales y de viviendas de clase media alta y clase alta. La vivienda de interés social está muy deprimida, ¿verdad? Y eso es uno de los... Voy a dejar de compartir un poco esta pantalla porque para ver qué es lo que sucede con, con la cámara y lo volvemos a poner ahora en un instante. Ok, vamos a ver. Vamos a ver si les vuelvo a compartir esto para ver que no nos genere distorsión. Bien, entonces les decía que eso es un tema positivo, pero por otra parte, digamos, tenemos un problema, bueno, y Álvaro lo sabe muy bien, ¿verdad? El desempleo de este país es monstruosamente alto. Tenemos un desempleo, digamos, que en el trimestre móvil de agosto, septiembre y octubre es de el 15%. Y eso significa 368,000 personas desempleadas, que es impresentable. Y a ese desempleo hay que sumarle además que hay un 12,2% de personas que trabajan menos horas de las que quisieran trabajar, que es lo que se conoce como el subempleo. Y muy ligado con ese tema del desempleo, digamos que en este 2021 tenemos un 23% de los hogares costarricenses en condición de pobreza.
y un 6,3% de esos hogares, no de esos, sino del total de hogares del país, en condición de extrema pobreza. O sea, gente que ni siquiera tiene los recursos necesarios para adquirir la canasta básica alimentaria, ¿verdad? Entonces, eso es un problema serio. Ahora, tal vez los otros dos factores que creo que son importantes, y voy a más bien a dejar de compartir esta pantalla para que nos entremos, para poder estar un poco más en línea. Tenemos una condición en la cual el déficit de gobierno, que es otra de las preocupaciones de este país, este año está un poco mejor, pero seguimos teniendo básicamente o dedicando un 5% de la producción nacional a pagar intereses, porque tenemos una deuda del gobierno central que son más o menos como 43,000 millones de dólares, un 70% de la producción nacional, y eso es un tema que no se ha resuelto. Es decir, vamos a ver, este año vamos a tener un mejor resultado fiscal, pero hay que tener un poco de cuidado, porque si ustedes recuerdan, en algún momento se pasó una ley que cambió el periodo de pago del impuesto sobre la renta. Antes el periodo fiscal cerraba en septiembre y después se pasó para que terminara en diciembre. Entonces, el año fiscal anterior, que se pagó ahora en este año 2021, tuvimos un periodo fiscal de 15 meses, un periodo fiscal de transición. Entonces, eso hace que en este año 2021, digamos que estemos haciendo, llamémoslo así, como trampa, porque tenemos gastos de 12 meses, pero ingresos de 15 meses. Claro. En temas de impuesto de renta, por ejemplo, ¿verdad? Entonces uno dice, hey, esto no va a pasar en el 2022, ¿verdad? Entonces, para el 2022, uno tiene el problema de que la situación va a llegar, digamos, a cierta normalidad en el tema del comportamiento de los ingresos del gobierno, y con el agravante de que el gobierno, tanto por vencimientos como por la necesidad de financiar su gasto, necesita ir a pedirle prestado a la gente, digamos, a los bancos en general, más o menos el equivalente a un 10,8% de la producción del país. Esos son como 7,000 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Que ahí es donde uno dice, pucha, qué difícil o tendría mucha incidencia, y ahí viene un poco la parte de preocupación, de cuánta confianza tenga uno en que la deuda pública es sostenible, para efectos de saber uno si le presta plata al gobierno o mejor no. Roy, una preguntita, y eso del 70%, usted hablaba, eso sin contar lo que el gobierno quiere o el préstamo que acordó con el Fondo Monetario. Eso sería tal parte. vez, no, digamos, el préstamo del fondo, de alguna manera, si se quiere, es cambiar el método de financiamiento. Entonces, digamos, estaría dentro de esos 7,000 millones, nada más que la diferencia sería que parte de esos 7,000 millones los financia uno con el fondo. El problema es que de estos 7,000 millones, si uno no los financia con el fondo es el que le presta más barato. Pero además de que le presta más barato, el fondo, digamos, tiene la ventaja de que es un prestamista que lo vigila a uno. Y entonces eso, digamos que de alguna manera le genera una cierta confianza a otra gente. Y entonces, digamos, por eso es que alguna gente habla del sello de calidad del fondo. Yo no sé, tanto sello de calidad me parece muy pretencioso, pero ciertamente hay como un elemento de confianza que de pronto llega a, digamos que a funcionar en el tema del fondo. Ahora, tal vez el tema ahí, Álvaro, que yo veo complejo con el asunto del fondo, es que, vamos a ver, de esos 7,000 millones, o tal vez un poquito atrás, digamos, nosotros este año cerramos con una tasa básica que anda más o menos en el 3%. Bueno, hoy anda en el 2,8%, pero va a andar cerca de ahí. Y la tasa básica es un indicador que se utiliza para fijar, por ejemplo,
los préstamos. Eso Intereses. sí tiene claro, si uno tiene un préstamo de la casa, ese préstamo de la casa generalmente le cobran tasa básica más 4.5, tasa básica más 4.75, ahí fluctúa. Creo que el mío es tasa básica más 4.75. Y entonces, si la tasa básica sube, también sube el crédito que yo pago de vivienda, igual que muchos costarricenses. La otra cosa es que, vamos a ver, además de esa tasa básica, cerca del 3% hoy del 2.80, el tipo de cambio, aunque anda de cerca de los 645 colones, que efectivamente es una devaluación con respecto a hace un año de casi un 5%, digamos, se ha mantenido, en las últimas semanas por lo menos se ha mantenido ahí como quieto. Subió, pero se estabilizó ahí cerca de esos 645 colones. Hoy estuvo subiendo un poquito en el mercado de monedas extranjeras. Pero el punto a que voy es que si el próximo año pasan dos cosas, ya sea o que el fondo diga, vea, qué pena, pero Costa Rica no cumplió las condiciones de revisión que habíamos adoptado y entonces no le puedo hacer el segundo desembolso del crédito que ya se O aprobó. sea, ahí tienen pegada la ley de empleo público, por Por decir ejemplo, un caso. claro, es un excelente ejemplo ese. O que la otra cosa que pueda pasar es un poco la confianza de los demás. Hace 3 semanas, más o menos, Standard Poor's le bajó la calificación de riesgo crediticio a El Salvador por preocupaciones sobre el financiamiento del déficit. Entonces uno llega y dice, bueno, si le bajaron la calificación de deuda a El Salvador por problemas de financiamiento, uno lo que siente es que si el fondo te dice que no cumpliste las condiciones para el segundo desembolso, perfectamente nos bajan también la calificación de riesgo crediticio a nosotros. Y si a Costa Rica le bajan la calificación de riesgo crediticio o si el fondo te concluye de que no se cumplió en las metas y que por lo tanto no puede haber un segundo desembolso, creo que la tasa de interés y el tipo de cambio el próximo año van a tener que subir significativamente. Entonces, ahí viene otro problema, ¿verdad? Que es, hay ciertas cosas que arrastramos ahí como país complejas. Tal vez la más importante de todas es el desempleo, ¿verdad? Como decíamos, un 15% de desempleo es totalmente impresentable. Claro. Y lo peor es que la economía costarricense no produce, no crea puestos de trabajo con el perfil de la gente que está desempleada. Es decir, hay un montón de trabajo, digamos, o de puestos de trabajo en el sector de zonas francas. Le voy a meter Pero, otro agravante, Roy. perdón. Le voy a meter otro agravante. Todo el que podría estar haciendo un efecto, y tal vez usted podría comentarlo. El efecto de las denuncias de corrupción de la construcción de obras viales en el país. Eso todas las municipalidades, por lo menos, que están involucradas, tienen paralizadas las obras, más todas las obras viales de Costa Rica están paralizadas. Yo no sé si ese efecto va a tener, bueno, en el empleo, me imagino, en la reactivación económica puede tener algún efecto a corto plazo. Claro, de hecho yo creo que ese es un excelente punto. Vamos a ver, de hecho uno lo ve un poco con las cifras de octubre. La economía venía creando un poco de empleo y en octubre se paró. En ¿Sí? octubre en octubre no hubo nuevos puestos, sino que hubo menos puestos de trabajo. ¿Y qué pasó ahí? Yo creo que pasó una buena parte de lo que usted menciona. Es Cochinilla, decir, el efecto cochinilla, claro, digámosle. me parece que en primera instancia el efecto cochinilla, ¿verdad? Porque entonces uno dice, yo lo veo, digamos, cerca de donde yo vivo hay obras que están evidentemente paralizadas porque las estaba ejecutando MECO y entonces en algún momento probablemente donde tuvieron que dar alguna prórroga o alguna cosa por el estilo, no hay nadie que quiera firmar eso. Y probablemente sucede lo mismo con H. Solís y ahora sumando el tema del caso Diamante, ni se diga, ¿verdad? Entonces yo también, yo coincido con vos y siento que esa es una preocupación importante, que yo el tema del empleo no solo no lo veo eh, fortaleciéndose, o sea, no es claro, sino que además tiene que pasar ese desafío de que al menos de aquí a mayo no va a haber obra vial que no sea la que ya esté adjudicada. Pero de ahí en Sí. adelante yo no creo que la gente quiera firmar
ni prórrogas, ni nuevas adjudicaciones, ni cosa por el estilo. ¿Por qué? Porque está la preocupación de si me van a cuestionar por esa razón. Eso es un excelente punto. Y entonces, ese tema del desempleo, yo creo que es de los primeros que se suman tal vez en la agenda del próximo gobernante, ¿verdad? Qué cosa más complicada. Pero además, Álvaro, el otro problema que yo veo ahí es que hay muchos otros temillas que parecen pequeños, pero el problema es que el país los va arrastrando. Por ejemplo, digamos, hay instituciones públicas que tienen problemas, que vienen arrastrando problemas de viabilidad financiera. Llámese Japteva, llámese FANAL, llámese incluso RAXA. ¿Verdad? Que uno antes tenía internet de RAXA, ¿verdad? Hoy uno se pregunta, bueno, ¿qué hace RAXA? Sí, claro. Sí, sí. Claro. Entonces, cuando usted ve eso, usted dice, bueno, de esas instituciones no se van a poder mantener por siempre perdiendo plata, o no deberían al menos. El otro tema igual de complejo es que hay una presión importante para bajar las tarifas eléctricas, ¿verdad? Porque tanto el sector industrial dice que no somos competitivos en general, y detrás de esas tarifas eléctricas está el ICE. Y entonces el ICE más bien ya ha transparentado que necesita un aumento de tarifa del 25%. Entonces uno dice, si usted baja la tarifa, el ICE no tiene la capacidad financiera para soportar tarifas más bajas por mucho tiempo. Entonces otra vez, si usted quiere bajar la tarifa, de pronto o tendría que reestructurar al ICE, o no sé, o ver qué pasa. Porque además el ICE tiene otro problema. El ICE está importando energía producida con gas natural en Panamá, que hoy es barata, pero los precios del gas natural también están subiendo de manera importante. Claro. Entonces al ICE se le está generando, digamos, desafortunadamente como una tormenta perfecta, donde uno dice, si el próximo gobierno, como hay varios que en sus planes de gobierno prometen bajar las tarifas eléctricas, el punto práctico es, ¿y qué van a hacer con el ICE? Reventear al ICE. Sí, más o menos, Roy, en términos generales, esto es como una bomba que va creciendo cada vez más, de acuerdo a lo que usted señala, digamos, por efectos de arrastre, efectos internacionales y otro por decisiones que se han postergado en el país, como usted ha hablado ahora de las instituciones estas que cada vez son más deficitarias, y por otro lado ya hay contextos internacionales que no dan un panorama bonito, ¿verdad? Lo cual uno podría pensar que el otro año y en los primeros 6 meses podría ser algo que, no sé, no sé si es hablar de negatividad, pero no es esperar buenos resultados tal vez. Es decir, si uno tuviera que invertir o gastar, uno estaría pensando, viéndolo en términos prácticos, en no desperdiciar la plata ni en diciembre y ser cauteloso con lo que va a hacer el otro año, por lo menos en los 6 primeros, viendo todo este panorama que usted señala. Aunque por otros lados podrían darse algunas buenas señales, como eso que vos decías, que después tal vez del primer semestre el tema de los contenedores comience a bajar y ese tipo de cosas, pero o sea, vamos a tener 6 meses ahí que, bueno, uno no sabe qué irá a pasar. Y claro, como es un año que inicia la política, yo me imagino que no van a haber decisiones muy socadas para evitar tal vez alguna confrontación social. Claro, pero qué eso que usted plantea es un muy buen punto desde varios puntos, de varias áreas. Vamos a ver, primero, como decíamos, la crisis de contenedores hace que ahora uno vaya a comprar un poco más caro juguetes y otro montón de cosas de las que probablemente podría comprar no sé, en junio del próximo año. Sí, uno lo que se pregunta, está bien que los chiquillos ocupan, pero ¿qué tan necesario estar gastando tanto en eso? Claro, por ejemplo, digamos, la pantalla con la que usted aspira a ver a Costa Rica en el Mundial de Qatar, Dios nos haga profetas, sino entonces sí. Uno dice, esa pantalla probablemente mejor no se la compra en diciembre, sino que se la compra en junio, porque de todas formas el Mundial de Qatar creo que es en noviembre o diciembre, no me acuerdo. Por ahí. Entonces, ese es un buen ejemplo. Ahora, lo que usted decía también es cierto. Vamos a ver. Uno tiene alguna preocupación de que, por ejemplo, si ahora en febrero, más o menos, que es cuando algunas calificadoras hacen revisiones, si nos bajaran la calificación de riesgo,
es posible que las tasas de interés tengan que subir. Yo eso lo creo, Roy, porque yo lo veo difícil que, por ejemplo, la ley de empleo público pase, digamos. Yo lo veo muy difícil y es algo que, digamos, que está condicionando el fondo para desembolsar la segunda parte, que era lo que vos decías. Posiblemente eso vaya a tener alguna repercusión en los temas de las tasas de interés. Y claro, lo otro es el tema de las compras. Bueno, digamos, para hablar tal vez de compras un poco más hacia eso, los préstamos del carro, los préstamos de la casa, que es digamos, claro. en lo que más invierte un costarricense de sus recursos, que posiblemente suban. Ahora yo no sé en términos de la alimentación, ¿verdad? Que también la comida está muy cara. Ahora estaba viendo que la Conarroz está pidiendo aumento en el arroz, ¿verdad? Entonces ya los alimentos van a subir. Y no sé si en ese tema de la crisis de los contenedores, aunque haya que esperar un poco más, va a haber algún desabasto de algún tipo de productos que tal vez también tengan algún efecto salarialmente, digámoslo por decirlo así, en los costarricenses. Sí, bueno, eso es un buen punto. Vamos a ver, lo que parece ser que está más afectado en mucho de eso de crisis de contenedores y que podría tener alguna repercusión importante es que, digamos, los fertilizantes están subiendo groseramente. Así. Los precios de los fertilizantes están subiendo, pero muchísimo. Y entonces, de alguna manera, uno podría pensar que tarde o temprano eso se traslada también al precio de algunos bienes agrícolas. No, la carne Está está subiendo. carísima. El precio de la carne ha subido, creo que, si no me equivoco, el kilo de cerdo ha subido como 150 colones más. Sí, hay temas ahí de insumos, hay temas de algunos concentrados animales, digamos, maíz, sorgo, soya. Algunos de esos precios han subido fuertemente y por lo tanto se traslada el costo de los concentrados animales. Y como usted dice, particularmente, yo creo que el tema de la tasa de interés es muy preocupante y el tipo de cambio. Y entonces, aquí mucha gente que tiene un carro, que hizo el esfuerzo para comprarse un carrito, le dieron un crédito en dólares, porque hay muchos de los créditos de vehículos que están en dólares. Bueno, lo que uno dice es, pues, si el próximo año yo no tengo que comprar cada dólar para pagar mi préstamo a 645 colones, 648 hoy más o menos en los bancos creo, sino que lo tengo que comprar a 660 o 670, pues necesito ir haciendo, yo creo que eso es importante, necesito ir haciendo como alguna suerte de reserva ahí. Porque además, Álvaro, y tal vez ahí me meto un poco en temas de política, pero qué difícil, porque vamos a ver, el tema que yo creo que uno sí tiene que tener claro es que, vamos a ver, no existe un escenario, digamos, sin más impuestos, sin recorte de gasto público y vamos a ver, sin venta de activos del Estado, por ejemplo, donde la situación fiscal sea sostenible. O sea, para usar un ejemplo, digamos, casi todos los candidatos tienen el eslogan, bueno, Linet más claro que otros, el eslogan de no más impuestos. Pero lo que pasa es que cuando usted llega y les cuestiona o les pregunta, entonces alguna gente dice, mire, no, en mi gobierno no se va a reducir no vemos reducciones de la planilla del Estado, como Figueres. Entonces Sí. uno dice, si usted no tiene más impuestos, no tiene reducciones de planilla del Estado y obviamente no tiene, no tiene intenciones de vender activos del Estado, ¿verdad? Porque eso en campaña política además nunca nadie lo No, menciona. es una mala palabra. Claro, exactamente, es una pésima palabra como para campaña electoral. Pero además incluso algunos de ellos proponen medidas muy interesantes desde el punto de vista social, de protección social, como es lo de la renta mínima universal, renta básica universal, ¿verdad? Que es un poco decir, mire, hay gente que efectivamente sería muy deseable Que que pague tenga, más. que tenga garantizado esa renta básica universal, pero el tema práctico es que alguien lo tiene que pagar, ¿verdad? Entonces uno dice, hizo un toque porque ya el próximo año necesitamos pedir prestados 7,000 millones de dólares. Y entonces, si no tenemos que pedir prestados 7,000, sino que tuviéramos que pedir prestado 8,000 o 10,000, la pregunta además es, ¿Quién va a primero, pagar eso? ¿nos lo van a prestar exactamente? Y la otra cosa es, ¿y nos lo van a prestar a la misma tasa de interés actual? Porque la tasa básica en 2,80 no compensa ni siquiera la inflación. O
Sí, digamos, de alguna manera. Y de alguna forma, el otro tema es, cuando las tasas de interés internacionales, como decíamos, parece que que pronto van a comenzar a subir, porque el mundo sí está creciendo más fuertemente, más Claro. robusto. Y algunos bancos centrales como ya lo hizo Chile, por ejemplo, van a comenzar a subir tasas. Canadá también ya subió tasas de interés, entonces uno dice, va a haber una presión sobre las tasas internacionales y entonces en algún momento también la gente va a decir, a la pucha, mejor invierto en dólares, porque si tengo una mejor tasa en dólares y además tengo una devaluación del 3 o del 5%, entonces ya el 2.80 que me paga, digamos, aquí a 6 meses no me compensa eso. Entonces va a comenzar a querer pasar a dólares, va a aumentar la demanda de dólares y va a aumentar el tipo de cambio. Entonces, digamos que el panorama del próximo año yo coincido con usted en que es complejo. O sea, es que es un panorama, qué triste, ¿verdad? Porque lamentablemente en este país, como no resolvemos los problemas de Es fondo, que la incertidumbre, Roy, nos hace paralizarnos. tal cual, siempre estamos en esta misma vara y ¿Eh? es una huevazón porque Sí, uno siempre llega sí, y dice, puta, mejor esperemos unos 6 meses. sí. El problema es que a los 6 meses viene otro 8 enredo y y ya entonces nos otra vez se esperamos pasa. 6 meses más. Claro, Yo creo que, claro, y yo creo que por eso es que tenemos una tasa de desempleo del 15%, sí, porque en la práctica uno dice, es que no resolvemos los problemas, entonces siempre está ahí claro. la La incertidumbre. amenaza detrás de la puerta. Voy a ir a una pausa porque vea qué interesante, y eso vamos a hablar inevitablemente de la política, porque estamos en un momento de que todo el mundo ofrece, ¿verdad? Las promesas de campaña son un himno y una música lindísima para muchos sectores, pero es que la realidad nos dice eso, con un gran efecto que tiene eso del desencanto que va eso produciendo en la gente por lo que a uno le venden y lo que hacen. Entonces, de ahí, para ir cerrando este capítulo, de ahí, son 6 meses que vamos a tener de mejor, o va a haber una incertidumbre en si mejor invertir o no invertir. Lo cual uno diría, bueno, mejor sea cuidadoso, guarde la plata, no haga loco y espere a ver qué va a pasar, sobre todo con el tema de las tasas de interés. Vamos a ir a la pausa y ya regresamos para hablar si efectivamente las señales que están enviando los candidatos, eso resuelve algo o simplemente es una oda a la paja, como decimos. Ya regresamos con más de Tertulia de Noche. Ya volvemos. Tertulia de Noche también se reprisa los domingos a las 7 de la noche. Roy, hablemos un poquito, pues es inevitable, nos quedan cerca de 15 minutos, ver un poco todas las propuestas, no vamos a revisar todas las propuestas, pero en términos generales, todos los planes de gobierno es una cosa lo que dicen y otra cosa lo que hacen, por supuesto. Porque hay que crear odas, hay que crear buenos sonidos a los oídos de la gente para que voten por mí. Entonces, eso no hay más impuestos, aquí no se vende el país, necesitamos, bueno, ya se retiró un candidato que decía promete 1 millón de empleos, ¿verdad? Como que si fuera facilísimo. En fin, todos en alguna medida lo que hacen es que prometen mejores condiciones para los costarricenses y realmente la política eso es una venta de promesas al costarricense para que vote, sin embargo no logran calentar la política nacional y el abstencionismo se lo sigue llevando. Pero entre todo eso, nunca se habla precisamente lo que decíamos aquí, que el país está en una situación en donde hay que tomar decisiones. Y esas decisiones muchas veces van a ser muy dolorosas. Entramos en la campaña electoral que termina ahora el 6 de febrero. Y bueno, ¿qué decisiones deberían tomarse para evitar que sigamos fuertes? Usted decía, bueno, y seguimos aumentando los préstamos, los gastos, estas instituciones que cada vez se engruesan más, pero hay candidatos que dicen que no más impuestos. Yo no me la creo, pero no sé si la mayoría se la cree. ¿Usted cómo lo Sí, ve? ¿Cómo esas promesas desde su sí, área? a mí me pasa un poco lo mismo que a vos, digamos. Yo siento que aquí el detalle, digamos, difícil de equilibrar es que uno dice, hey, cuando alguien llega y le dice, vea,
no voy a reducir gasto, no voy a, o incluso no solo no voy a reducir, sino más bien voy a aumentar el gasto social y voy a fortalecer la caja y voy a reducir las listas de espera y voy a aumentar, digamos, Las áreas de cuido, tal cual, exactamente, el programa de la red de cuido cuido. y voy a aumentar, digamos, la informática educativa y otro montón de Empleo para cosas, los jóvenes. tal cual. Pero no voy a aumentar impuestos y no voy a vender tampoco activos del Estado. Uno dice, aquí algo flota, digamos, hay algo que como que no encaja. Y entonces ahí es donde yo, no sé, a mí lo que me parece es, o sea, o a veces quiero creer, y no es que me haga feliz, que varios de los candidatos lo que tienen es un mal, digamos, digamos, están pecando de un tema de honestidad profesional, digamos, o honestidad con el elector, ¿verdad? Y entonces, que no es que realmente no sepan lo que hay que hacer, sino que algunas cosas no las quieren decir porque son impopulares y digamos y desalientan votantes. Yo no sé si eso es peor que no saber lo que se tiene que hacer o no haber estudiado, no tener una idea clara de la realidad, o cuál es peor, ¿verdad? Porque si uno tiene una idea clara de la realidad y oculta las medidas que se tienen que tomar para no alejar votantes, entonces está siendo deshonesto, lo cual es terrible, ¿verdad? Uno dice, no quiero votar por alguien que sea deshonesto. Y si por el contrario es alguien que simplemente no ha estudiado lo necesario y que eventualmente lo que quiere, lo que tiene son muy buenas intenciones de cosas que cree que el país debiera ser mejor y entonces se casa con ideales de alguna manera vacíos, entonces también le preocupa a uno muchísimo porque es un iluso. Y entonces uno dice, qué difícil, digamos, cuando ese iluso llegue a sentarse en el gobierno y entonces diga, vea, aquí tenemos que sacar a todo es inaceptable que este 6% de los hogares costarricenses estén en condición de extrema pobreza. Habilíteles ya inmediatamente un bono para que, para que puedan satisfacer todas sus necesidades alimenticias y complementarias de inmediato. Y entonces cuando el ministro de Hacienda le diga, vea, es que sí, pero entendamos que entonces eso significa llevar el déficit fiscal no sé, al 10% y, y probablemente la repercusión que eso tenga es que la tasa básica ya no sea el 2,80, sino que tenga que ser el 5 o el 7%. Y entonces todos los costarricenses que tienen un préstamo de vivienda se les va a duplicar la cuota, les va a subir la cuota un 40%. Entonces esa persona lo que va a decir es, a la puta, qué torta, o sea, Metí la pata, eso no puedo hacerlo, claro, ¿no? y la pata, pero no decir, pero pucha, pero tengo que sacarlos de la pobreza, ¿verdad? Y vamos a ver, y hay que sacarlos de la pobreza. Lo que pasa es que hay formas de hacerlo que no necesariamente, digamos, ni son fáciles, ni son de solución instantánea, porque los costos son muy elevados. Vamos a ver, es casi como guardando las diferencias del caso, cuando usted tiene políticas otras, como por ejemplo decir, mire, es que, no sé, no vayamos muy lejos, crucitas. ¿Verdad? Entonces, crucitas, en algún momento la gente dijo, mire, qué bien, eso no es inaceptable, la minería a cielo abierto y salvamos las lapas. Ya salvamos la lapa verde porque esos majes estaban botando todos los almendros ahí, vea qué barbaridad. Bueno, ¿qué pasó ahora un día de estos? ¿Verdad? Uno de los cargamentos de cianuro más grandes que se ha decomisado, se decomisó ahí en Upala. ¿Ese cianuro para qué es? Para sacar oro de crucitas. Y el desastre ambiental que se está haciendo es enorme. Es probablemente mucho peor que el que hubiese hecho en su momento Industrias Infinito. Pero entonces el tema es, qué difícil, qué difícil lidiar con poses de campaña y con ideas o con ideales muy abstractos, muy bonitos y otras Y ahí, cosas. Roy, por ejemplo, Se hace para no ir muy largo, el tema del tren, el tren. ¿verdad? Viendo toda la situación que está el país y todavía se les ocurre endeudar un montón más al país para hacer un tren. No sé hasta cuánto eso le aportará a la economía realmente, o no sé.
pero Claro, es, y la otra cosa ahí interesante que usted bien lo dice, ve por ejemplo el tren. O sea, el tren ahí eventualmente hay formas de hacerlo, o al menos de transparentarlo. Si usted quiere de transparentar y cree que eso es importante, entonces haga un concurso para que alguien venga, operadores calificados, digan qué tarifa cobrarían por un tren que tenga determinadas características. Y entonces usted dice, vea, para que ese tren exista, pues pucha, va a haber que pagar, no sé, 2.500 pesos por ir de Alajuela a Heredia. Y entonces puede ser que usted llegue y concluya que el tren no es viable. Y entonces uno diga, madre, si el tren no es viable, qué triste, no lo será. Pero todo el mundo se echa las habladas de descarbonización y de sí, otro montón claro. de cosas. Y en la práctica se concreta poco. Yo lo que creo, vamos a ver, es que en realidad tal vez el problema principal, digamos, que tiene este país es que como que se nos está agotando un poco, digamos, el modelo de Estado que teníamos. O sea, así como en algún momento tuvimos un modelo de Estado empresario con, con Codesa y Fertica y Sempasa y esas cosas, ese modelo de Estado empresario efectivamente más o menos se desmanteló. Después quedó supuestamente un Estado que no es un Estado benefactor, pero es un Estado, digamos, que en teoría era estratégico. Y entonces uno digo, estratégico, entonces los puertos, Claro. Ardeva e Incop. Y después, La las, electricidad. claro, la electricidad y las telecomunicaciones, entonces el ICE, y los seguros, y el alcohol para los hospitales, y cosas de esa naturaleza, y entonces terminamos creando una serie de instituciones, bueno, incluso los bancos del Estado, que terminamos creando un montón de instituciones que tal vez eran buenas ideas, pero que el problema es que no se mide, digamos, y lo que no se mide, vamos a ver, además de que no se puede mejorar, típicamente se va deteriorando en su calidad. Eso es como ser papá, ¿verdad? Uno de ahí a veces tiene que decir que no y no cae bien. A los Sí, amigos uno les da consejos, a los hijos les dice, no, vea, eso no se puede hacer. Pero eso pasa igual en la política. Ellos lo que hacen es que venden una ilusión que se llama programa de gobierno y la gente quiere estar mejor. Entonces, sencillamente le venden esa idea. Lo que pasa es pues que la realidad los confronta, ¿verdad? Una cosa es lo que yo digo, otra cosa es la que la realidad me va a dictar. Hay algunos claro, que quizá lo desconozcan porque sencillamente ponen su cara no sé, como una fachada para llevarle votos a otros. Yo me imagino, ¿qué va a saber Graving Moya la situación económica del país, por decir nombres, o Pilar Cisneros, que tanto hablaba por el micrófono y lo hacía muy bien? Pero son gente que anda en otra realidad, ¿verdad? Uno ve claro, candidatos también, por no mencionar, Dinés Saborío, por ejemplo, el mismo Figueres, todos, es que uno no quita ninguno, ¿verdad? Todos buscan aguas para sus molinos y después cuando entran allá a administrar, porque una cosa es criticar y otra cosa es ya administrar, se dan cuenta que la situación no es tan fácil como se menciona. Y hay que tomar decisiones que quizás alguna gente los va a afectar y los va a golpear, pero que lo que están creando es postergando decisiones que van a reventar a todo un país, ¿verdad? Al final de cuentas, todos vamos a salir reventados y eso va a tener consecuencias muy severas en la vida de todos, como la está teniendo sí, ahora. sí, y yo creo que eso es un buen punto, casi como reflexión final, porque usted tiene razón, pero al final de cuentas el problema es que todos los candidatos le venden a uno una expectativa de que uno va a estar mejor, un ideal de vida, de decir, mire, vamos a crear más empleo y vamos a sacar a la gente de la pobreza y a usted le va a alcanzar la plata y mil cosas. Pero al final de cuentas, o sea, lo que la gente tiene que tener muy claro es que lo que sí es difícil brincarse es que si uno tiene un préstamo de vivienda como lo tengo yo, como posiblemente lo tenga usted o Todos muchos los costarricenses costarricenses. tienen algún préstamo que tenga que ver con caso carro. Claro, y entonces uno dice, si yo tengo un préstamo de vivienda ligado a la tasa básica o un préstamo de vehículo de que pague, ojalá en dólares, o sea, lo que sí o sí va a pasar es que aunque me prometan que no me van a poner impuestos,
Si lo que hacen es que le dan largas al asunto, no quieren comprarse broncas con nadie, por lo tanto no hay compromiso, mejor no decir ni que sí ni que no al fondo, ni cosas de esas, lo que va a pasar es que va a venir un tercero, que llama una calificadora de riesgo, y que lo que va a decir es, ah, puta, es que estos maes aquí hay que hacer esto. siguen en este jueguito de que no toman decisiones, y entonces estos maes, al final de cuentas lo que hay que hacer es ya bajarle la calificación de riesgo a Costa Rica y reconocer que este país tarde o temprano no va a poder pagar sus obligaciones. Cuando eso pase, las tasas la tasa básica, que hoy está en 2.80, se va a ir al 7% o al 10%, y desafortunadamente o los bancos van a tener que comenzar a recoger un montón de casas. Digo, no sé qué va a pasar. Como ya sucedió ahora en la pandemia, ¿verdad? Que no estamos muy largo de eso. Como de alguna manera sucedió un poco en la pandemia, y eso que en la pandemia, digamos, hubo una particularidad que todavía no ha llegado. Interesante ahora que usted menciona eso, porque en la pandemia en algún momento hubo ciertas moratorias o cosas o cierto chance que le dieron a algunas personas, algunos deudores, para pagar sus obligaciones. De hecho, internacionalmente hay una cosa que llaman la zombificación de las empresas, que es un tema que está comenzando a generar una cierta preocupación, porque porque es un poco lo que dicen, vea, es que hay un montón de empresas que están muertas pero caminan, esos son zombies, porque al final de cuentas simplemente son empresas a las cuales les dieron prórrogas, por ejemplo, en sus obligaciones y cosas de esas, y entonces por eso están ahí, pero, pero perdieron la viabilidad financiera de su negocio. Claro. Y entonces cuando los bancos les diga, vea, qué pena, pero ya necesito que usted me vuelva a pagar en condiciones normales, no van a poder. Y entonces esa zombificación afecta no solo a las empresas, sino que afecta a las personas también, ¿verdad? Y entonces es muy delicado jugar con eso, y a mí ahí es donde yo, digamos, de alguna manera me decepciona mucho el tema de los candidatos presidenciales, porque al final de cuentas se están jugando con el bienestar de los costarricenses de manera muy fea. O sea, llegar por ejemplo, no sé, voy a poner nombres y apellidos, porque lamentablemente es así, pero hacer esas medias tintas de Figueres que hizo con el acuerdo del fondo. Me dice, pucha, no se vale. O sea, es evidente que no quería tener una posición porque no es muy popular, pero al mismo tiempo él sabe, yo creo que Figueres sí es de los que sí sabe cuáles son las repercusiones que puede tener el que el país pierda la credibilidad en la capacidad de pagar sus obligaciones. En el caso del Linet, me parece que también es igualmente grave, aunque lamentablemente yo no estoy seguro si Linet sí sabe. O sea, yo tampoco. Volviendo a los ejemplos esos tristes, yo tampoco. Yo creo que en el caso de Linet a veces a uno le preocupa de si ella está lo suficientemente consciente de la gravedad de las cosas, es decir, si tiene los apoyos necesarios para hacerle ver la magnitud de los desafíos que tiene este país, ¿verdad? Entonces, otra vez, ¿cuál es mejor? El que sabiendo no dice lo que sabe que va a tener que llegar a ser porque es impopular, o el que es ingenuo y no sabe lo que va a tener que llegar a ser. No sé. O sea, los dos son igualmente graves. Claro. Bueno, Roy, muchas gracias, y uno esperaría terminar conversando como que todo va a ser de palomitas el otro año, pero la verdad es que hay que terminar así porque es la única forma de reflexionar sobre todo, ¿verdad? Uno a veces compra cantos de sirena y promesas lindas, pero al final de cuentas eso es lo que ha hecho que el país se decepcione de los políticos, porque siempre dicen una cosa y la realidad que se topan es otra. Y sí, también la realidad, Roy, es que el otro año es un año difícil, vea, es que también hay que decirlo, va a ser un año que hay que tener mucho cuidado. Yo lo único que le digo a la gente es no bote la plata, digamos, sea precavido en las decisiones que toma, deja de hacer compras emocionales, no se deje llevar por el año nuevo, que es muy bonito, y la cena de Navidad y todo, pero economice, digamos, no bote la plata, no pague caprichos, mejor téngase por ahí una reservita, porque uno no sabe qué puede pasar en los primeros 6 meses del 2022. Y es mejor tener algo ahí guardado para poder sufragar cualquier aumento de tasa de interés o artículo por ahí, que luego andar empeñando cosas en enero o sufriendo por la cuesta de enero. Entonces, claro, es como la reflexión también, ¿verdad? No, y Álvaro, yo quisiera, digamos, porque me parece, digamos,
digamos, excepcionalmente claras esas reflexiones finales tuyas y entonces quisiera, digamos, de alguna manera robártelas y hacer las mías también. Yo creo que el tema más importante de pronto pareciera ser que yo sé que, como digo, que a veces es cansado decirle a la gente que se espere 6 meses para ver si en 6 meses las cosas están mejor y en 6 meses uno le vuelve a decir que no, que mejor se aguante 6 meses más. Sí, sí. Pero en este momento en particular, yo creo que efectivamente uno tiene que tener un ahorro precautorio y que cualquier, digamos, posibilidad que uno pueda hacer, ya sea con el aguinaldo, con algunos fondos extras, y si no, sacrificando un poquito tal vez de regalos o de consumo, de fiesta, tiene uno que ver verdaderamente cómo se logra hacer un pequeño ahorro precautorio, porque sí podrían venir los primeros 6 meses del próximo año, creo que van a ser bastante difíciles y sí pueden darse, digamos, desafíos importantes en temas de aumento en las tasas de interés o del tipo de cambio, mientras se termina de consolidar un poco de un futuro gobierno y ese gobierno termina teniendo que asumir el estado de fragilidad en el que va a tener que recibir el país, porque lo va a recibir en un estado de fragilidad, con oportunidades, definitivamente, pero también con muchas amenazas de que hay que afrontar. Claro. Roy, muchas gracias. Muy amable por habernos atendido y esperamos volver a conversar, ojalá bajo otro panorama, ¿verdad? Y no bajo el que tenemos, pero siempre es necesario analizar números y economías porque es parte de lo que también vivimos día con día. Ojalá que sí, Álvaro. Sí. Ojalá que podamos conversar después con un ambiente más favorable en la cabaña suya en San José de la Montaña. Claro. Ahí está invitado. Pura vida, Roy. Muchas gracias. A ustedes también por habernos acompañado. Gracias. Y los esperamos la otra semana. Vamos a tener un programa muy divertido, así que no se lo pierdan. Después le vamos a anunciar de qué se trata. Y es el cierre del año, así que no se lo pierda. Gracias y nos vemos la otra semana. Chao.